don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulos 156 al 160. Rápido. Échenle agua. Gritó Viserys. Varios sirvientes acudieron de inmediato con cubos de agua, pero no se detuvieron ahí. También trajeron arena y barro. El agua y la arena se mezclaron, creando una pasta espesa que ayudó a extinguir las llamas que aún envolvían el cuerpo de Illyrio. El fuego se había extinguido, pero el daño ya estaba hecho. El cabello rubio de Illyrio, otrora tan orgulloso, estaba chamuscado, y su querido bigote, completamente quemado. Su papada, o mejor dicho, su triple papada estaba gravemente chamuscada, dejándolo con un aspecto lamentable. Cubierto de barro, no parecía más que un cerdo revolcándose en un chiquero inmundo. Cuando Illyrio vio que Viserys estaba ileso, dejó escapar un suspiro de alivio. Tío Illyrio. Tío Illyrio. Aegon, finalmente liberado del fuerte agarre de Belwas, se arrodilló junto a Illyrio, con la voz temblorosa por la ansiedad mientras llamaba a su tío. Sin embargo, no hubo respuesta. La víbora roja, que observaba desde la multitud, vio el rostro ansioso de Aegon y una intención asesina que se agitaba en su interior. Si Aegon descubría su verdadera identidad, inevitablemente se convertirían en enemigos. Para eliminar cualquier amenaza futura, el linaje Blackfyre también debía ser erradicado. Viserys comprobó entonces la respiración de Illyrio, que era débil pero presente, y tranquilizó a Aegon. No te preocupes. Apártate por ahora. Aunque Aegon no comprendía las intenciones de Viserys, confiaba en él. Al fin y al cabo, Viserys acababa de salvar a su tío. Nadie entre la multitud dudaba de los motivos de Viserys mientras lo veían subirse al cuerpo de Illyrio y empezar a presionarle el pecho. Los espectadores reconocieron este método de reanimación. Al vivir en una ciudad costera, lo habían visto utilizarse en víctimas de ahogamiento, algunas de las cuales habían vuelto a la vida después de que dejaran de respirar. Será mejor que empieces a respirar pronto, pensó Viserys, porque no quiero recurrir a la magia de sangre. Continuó con las compresiones torácicas, rítmicamente al compás de una intensa melodía que resonaba en su mente. Sabía que, si quisiera, podría romperle las costillas a Illyrio sin problema. Tras unos 2 minutos, Illyrio tosió violentamente, expulsando un líquido maloliente por la boca. Abrió los ojos con dificultad, aturdido y confundido, al darse cuenta de que alguien estaba sentado encima de él. ¿Estás despierto?, preguntó Viserys, con un tono más objetivo que de alivio. Cuando Illyrio recuperó la conciencia, los sirvientes corrieron hacia él, aliviados de que sus trabajos y posiblemente sus vidas siguieran a salvo. «Tío Illyrio», exclamó Aegon, apresurándose a su lado. Illyrio intentó tocar la mejilla de Aegon, pero un dolor agudo le atravesó el cuerpo, haciendo que el esfuerzo fuera agonizante. A pesar del dolor, logró esbozar una sonrisa. En ese instante, la víbora roja se acercó y vio a Illyrio tendido en el suelo en un estado lamentable. «Aquí tengo medicina», dijo, entregando un frasco a un sirviente cercano. La víbora roja y Viserys intercambiaron una mirada cómplice, entendiéndose sin necesidad de palabras. A la mañana siguiente, mientras Viserys y la víbora roja desayunaban y charlaban, Viserys preguntó: «¿Sospecha de nosotros?» «¿Por qué iba a sospechar de ti? ¿Por qué iba a sospechar de mí? Debería estar dándonos las gracias», respondió la víbora roja con una sonrisa burlona. Justo cuando Viserys terminó de hablar, Belwas entró en la habitación. «Señor Viserys, señor Oberyn, el maestro Illyrio desea verlos más tarde para expresarles su gratitud». La víbora roja fingió toser, esforzándose por contener la risa. «No hay problema. ¿Cómo está el maestro Illyrio?».
Es difícil decirlo, respondió Veloaz. Las quemaduras del maestro Illyrio son bastante graves, pero el curandero dice que fue rescatado a tiempo y que no corre peligro de muerte. Estupendo. Lo visitaremos después de terminar de comer, dijo Viserys asintiendo. Veloaz pensó para sí mismo. ¡Qué hombre tan amable!, antes de salir de la habitación. En cuanto Veloaz estuvo fuera del alcance del oído, la víbora roja casi soltó una carcajada, con el cuerpo temblando mientras ponía una mano sobre el hombro de Viserys. Su risa salió en jadeos ahogados, como una tetera a punto de rebosar. No te rías, o puede que no puedas mantener la compostura cuando lo veamos más tarde, advirtió Viserys con una sonrisa. No podemos permitirnos revelar el secreto. La víbora roja respiró hondo, intentando calmarse, pero apenas podía contener la diversión. Más tarde ese día, al entrar en la nueva habitación de Illyrio, Aegon los saludó cortésmente. Los aposentos originales de Illyrio ya no eran habitables, pero su vasta mansión contaba con numerosas habitaciones. Los sirvientes le habían preparado una nueva habitación, impregnada del intenso aroma de las hierbas. Illyrio yacía inmóvil en la cama, envuelto casi por completo en vendas. Parecía un caqui seco picoteado por los pájaros. La noche anterior, Illyrio había perdido algo que apreciaba profundamente. La mano de Serra. No solo la había perdido, sino que gran parte de su ropa también se había destruido en el incendio. Sentía un vacío en el corazón, y la melancolía en sus ojos lo hacía parecer aún más lamentable. Por suerte, Aegon estaba allí para hacerle compañía, ofreciéndole consuelo mientras Illyrio lidiaba con su dolor. Sin Aegon, podría haberse sentido como si ya lo hubieran enterrado vivo. Maestro Illyrio. La víbora roja fue la primera en llegar a la cabecera de Illyrio, pero en el momento en que lo hizo, Illyrio dejó escapar un grito. «Mi mano. Mi mano», gritó Illyrio con dolor. Resultó que la víbora roja se había sentado accidentalmente sobre el brazo herido de Illyrio. «Lo siento, maestro Illyrio. Lo siento mucho», se disculpó rápidamente al darse cuenta de su error. Illyrio se estremeció, no solo por el dolor, sino también al darse cuenta de que el frasco de veneno que la víbora roja le había dado antes se había perdido en el incendio. Aegon miró a la víbora roja con cierto resentimiento, pero guardó silencio. Después de todo, Illyrio aún dependía de la medicina que la víbora roja le había proporcionado. «No, y está bien», dijo Illyrio con voz teñida de tristeza. Las vendas que cubrían su rostro ocultaban gran parte de su expresión, pero sus ojos delataban su sufrimiento. La víbora roja y Viserys intercambiaron una mirada rápida y cómplice. Ambos comprendieron que su plan corría peligro. Mientras tanto, Illyrio sentía una punzada de culpa. Acababa de planear la muerte de Viserys, y ahora, irónicamente, Viserys le había salvado la vida. Pero su alianza con Varys lo obligaba a continuar con el plan. Después de todo, si bien Viserys lo había salvado, no había salvado ni a Varys ni a Connington. Y si Connington alguna vez descubría la verdad, Illyrio sabía que su propia vida correría grave peligro. Decidido a enmendar su error de otra manera, Illyrio intervino. «Príncipe Viserys, sé que le interesan los huevos de dragón. Mi flota acaba de informar que han encontrado 3 huevos de dragón en las tierras sombrías de Asai. Ya he ordenado su compra. Deberían estar en mi poder en un plazo de 6 meses». Los ojos de Viserys se iluminaron al oír la noticia. «Estos deben ser los 3 huevos que pertenecieron originalmente a la madre de los dragones», pensó. «Drogon, el dragón negro. Rhaegal, el de color verde bronce. Y Viserion, el de color blanco crema». Pero dado que Dany no estaba destinada a casarse con el señor de los caballos ni a tener hijos con él, es probable que estos dragones tuvieran nombres nuevos. «Dejaré que Dany los elija», decidió. «Estoy agradecido», dijo Viserys con una sonrisa. «Recaudaré el dinero que necesito. Claro, si me permiten pagar a plazos», añadió en tono de broma. Illyrio negó rápidamente con la cabeza. «No, no, no. Te los mereces. Si no fuera por ti, me habrían quemado vivo. ¿De qué sirve el dinero comparado con eso?». Su conversación llamó la atención de la víbora roja. «Viserys está coleccionando huevos de dragón», pensó, desconcertado.
¿Qué estará tramando? Por lo que sabía la víbora roja, Viserys ya poseía un huevo de dragón. Si añadía estos 3, tendría 4. ¿Está intentando incubar dragones? La víbora roja estaba atónita. Si cualquier otra persona tuviera semejante plan, lo habría descartado como una broma. Pero tratándose de Viserys, parecía totalmente posible. Por supuesto, Illyrio tenía otra intención que la de simplemente expresar su gratitud con esta reunión. Aunque el plan para envenenarlos había fracasado, Illyrio ideó rápidamente otra estrategia. Se volvió hacia el joven Aegon, que estaba a su lado, y le dijo: «Joven Griff, necesito hablar en privado con los 2 príncipes. Ya puedes marcharte». «De acuerdo, tío». «Avísame si necesitas algo», respondió Aegon antes de salir de la habitación. Una vez que Aegon se hubo marchado, Illyrio se dirigió a Viserys y Oberyn. «Príncipe Viserys, príncipe Oberyn, tengo un secreto que compartir con ustedes». Viserys y Oberyn intercambiaron una mirada, pensando cada uno: ¿este hombre todavía cree que tiene secretos que revelar? El joven Griff es en realidad hijo de Jon Connington, continuó Illyrio, revelando la verdadera filiación de Aegon. Explicó que la coalición pretendía incorporar a Connington a sus filas para que les ayudara. En apariencia, Connington había sido la mano del rey bajo el reinado de Aerys, un hombre hábil tanto en el gobierno como en la guerra. Pero, en secreto, el verdadero objetivo de Illyrio era colocar a Connington cerca de Viserys como un vigilante. Como dice el refrán: «Si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña». Dado que Connington se mostraba reacio a unirse a la Compañía Dorada, encontraré la manera de que se una a los azotados por el viento, pensó Illyrio con una sonrisa astuta. Viserys, aunque interiormente no se sorprendió, fingió asombro. «¿De verdad? Eso sí que es inesperado», respondió, siguiéndole el juego. Tras confirmar que Illyrio estaba fuera de peligro inmediato, los 2 príncipes lo dejaron descansar. Una vez que salieron de la habitación, la víbora roja no perdió el tiempo y se volvió hacia Viserys, ansioso por preguntarle sobre los huevos de dragón. «Dime, ¿planeas incubar un dragón?» «Claro que quiero incubar un dragón», admitió Viserys. «Si tuviera un dragón, reclamar el trono de hierro sería mucho más fácil. Pero, ¿dónde puedo encontrar un huevo de dragón de verdad? La mayoría ya se han petrificado. Mi principal interés en los huevos de dragón es potenciar mi magia». Viserys fue lo más sincero posible, aunque omitió algunos detalles. Su aparente honestidad convenció a la víbora roja de que la explicación era plausible. ¿Qué tan poderosa debe ser la magia para convertir un huevo fosilizado en un dragón vivo?, reflexionó. Esa misma tarde, llegó un mensajero de Volantis con la noticia de que la alianza se había concretado. Pentos también enviaría un emisario para acompañarlos a Mir. Una vez resuelto todo, decidieron zarpar hacia Mir cuanto antes. Aunque aún no se habían reunido con el príncipe Pentos, la alianza ya estaba sellada. Curland había enviado a su tercer hijo, Lignere, y a su cuarto hijo, Dotnere, como enviados, una clara muestra de buena fe. Los hermanos no navegaron con Viserys en el mismo barco, sino que viajaron en un navío mercante perteneciente a la casa Curland, que seguía al barco Cisne. Mientras observaban el barco de Viserys que se acercaba, se dijeron el uno al otro: «Viserys es un personaje. Parece que ha conseguido que el viejo acepte una alianza sin siquiera tener que ofrecer nada». Lignere tenía ojos pequeños y una predilección por el color púrpura, por lo que siempre vestía de ese color. Hablaba sin el menor respeto por su padre. Dotnere, sentado a su lado, permanecía en silencio, apoyado en la barandilla y dejando que la brisa marina le acariciara el largo cabello sobre los hombros. No le importaba y no tenía ningún deseo de hablar con su hermano. Cuando quedó claro que Dotnere no iba a responder, Lignere preguntó: «Hermano, ¿qué hiciste cuando el viejo te envió a Braavos hace 6 meses?» Dotnere lo miró y respondió: «¿Por qué crees que papá no te lo contó? Debes haber ido al banco de hierro», dijo Lignere con una sonrisa maliciosa. Finalmente, Dotnere habló: «Fui a Volantis y conseguí muchas armas. No sé qué estará tramando el viejo». La gaviota posada en el mástil detrás de ellos escuchó la conversación con claridad, pero Viserys no tuvo tiempo de comprenderla.
Exacto. La época en la que más me costó ganar dinero fue cuando era sicario. Ahora puedo viajar por ahí, no solo con un barco y 50 inmaculados, sino también con un tesoro inmenso. Cuando Viserys y los demás se marcharon, Illyrio envió otro gran cargamento de mercancías. El valor total superaba los 50.000 dragones de oro. Además, proporcionó a Viserys 20 marineros para reforzar sus defensas. Bueno, como ves, la mayoría no se aventura a salir. Ni siquiera a los lugares donde nacieron. Viven y mueren en la misma casa, en el mismo terreno, a veces sin siquiera cruzar el río más cercano. Realmente no entiendo el sentido de todo esto. La víbora roja, pensó Viserys, sintiendo una extraña familiaridad. Al reflexionar, recordó que en la historia original, la víbora roja le había dicho algo similar al pequeño duende. En aquella ocasión, el pequeño duende había comentado que la razón por la que la mayoría de la gente nunca se aventura a salir es porque la mayoría son unos tontos. Viserys no tenía la costumbre de arruinar la diversión de los demás, así que simplemente se lo tomó a broma. Bueno, y tal vez Ifeles vaciló, consciente de que solo era un compañero de juegos, así que no jugó su carta de triunfo. Sin embargo, una mano grande se extendió desde atrás y la carta de triunfo fue arrojada sobre la mesa. ¡Ja, ja! La carta de triunfo del rey. Exclamó Regis con orgullo. No voy a jugar más, respondió Feles con cierto resentimiento. Viserys sabía lo que estaba pensando, pero optó por no delatarlo. Ya casi llegamos a Mir. ¿Estás listo para hablar con el magister de Mir? No se preocupe, mi señor. Me aseguraré de que Mir se una a nuestra alianza. Trae muchos regalos. No te preocupes por el dinero. Le pediré a Tregar que me reembolse el dinero cuando regresemos, añadió Viserys para sí mismo. Sí, mi señor. Poco después, todos llegaron a Mir. La proporción de hombres libres por esclavo en los 7 reinos era de aproximadamente 1 a 3, y Mir no era la excepción. Comparada con las otras 2 ciudades libres, no era tan ruidosa como Tirosh ni estaba tan llena de vestigios de la era valiria como Lys. Como centro del comercio de esclavos de los 7 reinos, el mar de Mirte estaba repleto de barcos que transportaban esclavos. Algunos venían de más allá del muro en poniente, y otros de la bahía de los esclavos. Viserys vio varios barcos llenos de inmaculados, sentados como marionetas en la proa. El hombre con túnicas azules y amarillas era claramente un propietario de esclavos de Astapor. Además de los inmaculados, también había gladiadores de Meeren y esclavas sexuales de Yunkai. Sin embargo, estas esclavas con habilidades especiales eran obviamente más caras y no se transportaban como mercancía común. Los barcos que transportaban esclavas invariablemente entraban en Mir, mientras que Mir exportaba artesanías de alta gama. Poco después, atracaron en el muelle. Viserys se volvió hacia Víbora Roja y Feles y les dijo: Bien, ustedes dos, ocúpense de la alianza. Los espías de Mir están por todas partes, así que no puedo ser visto. No te preocupes, príncipe, prometió Feles. Entonces ten cuidado, advirtió Víbora Roja. Mientras los veía marcharse, Shinei sabía que la dejarían atrás otra vez, pero quería luchar por sí misma. Durante el viaje, Viserys había sido sin duda el pilar del equipo. Además, Feles había estado elogiándolo en sus oídos, y Shinei le había tomado mucho cariño. Por supuesto, la razón más importante era que ella también debía contribuir a la revitalización de su casa. Feles le contó que, desde Lanza del Sol hasta Pentos, todos deseaban casarse con el príncipe. Feles y Shinei, conscientes de que no tenían el estatus suficiente para competir, consideraron conformarse con un papel secundario como amantes. Al fin y al cabo, si conquistas el corazón de un hombre, no te tratarán peor que a la esposa principal. Mientras Viserys se preparaba para marcharse con Regis, Shinei dijo rápidamente: Príncipe, permítame servirle. Al ver esto, Regis esbozó una sonrisa cómplice, con una expresión juguetona. Para ser sincero, le gustaba mucho esa chica que se parecía a Jennifer Connelly, sobre todo hoy. Shinei se había arreglado con esmero para la ocasión, dejando al descubierto su clavícula, tan perfecta como una obra de arte.
Pero Viserys ya había rechazado a Arianne, y si no la trataba con justicia, se crearía una brecha con la casa Martell. Además, era la hermana de Phelés. Viserys y Phelés. Daenerys y Shinji. El destino de estos dos grupos de hermanos fue sorprendentemente similar. Cuando Viserys despidió a Regis, Shinji se puso nerviosa de repente, pensando que iba a intentar propasarse con ella. Sin embargo, Viserys se detuvo a 3 pasos de distancia. Señora Shinji, por favor, transmítale lo siguiente a Phelés. Príncipe, por favor, hable. Shinji apretó los dedos y se puso firme, sin atreverse a perderse ni una palabra. La esposa de Viserys II pertenecía a la casa Rogueré, y yo soy Viserys III. ¿No es interesante que estemos destinados a formar una alianza? Shinji sintió que el corazón le latía con fuerza y que le ardían los oídos. El sonido de las olas, las campanas de los muelles, los graznidos de las gaviotas y todos los ruidos del mundo parecieron desvanecerse. Ni siquiera se atrevió a mirar a Viserys a los ojos y, en cambio, se concentró en su boca, esperando sus palabras. Sin embargo, lo que salió de su boca no era lo que ella esperaba. Lady Shinji, no creo poder pedirle que sea mi esposa, pero nuestras casas seguirán siendo aliadas. Dígale a Phelés que le juro por mi vida y por la de Dany que siempre lo consideraré mi mano derecha, mientras la casa Rogueré permanezca leal. Los ojos de Shinji reflejaron decepción, pero aún así hizo una leve reverencia en respuesta. Príncipe, no se preocupe. Sin duda le transmitiré sus palabras a mi hermano. Tranquilizar a la gente es todo un arte. Viserys rechazó la oferta de Conwira de acompañarlo y vagó solo por la ciudad. Pronto descubrió que la Fëanor parecía predominar en Myr. De vez en cuando, divisaba a un sacerdote rojo caminando por las calles. La ciudad contaba con 2 calles comerciales circulares repletas de tiendas vibrantes. Alfombras, biombos, espejos, encajes, cristalería. Una gran variedad de coloridas artesanías adornaban ambos lados. Desde arriba, las calles parecían un collar engastado con gemas de colores. Los Inmaculados patrullaban diligentemente, su presencia era inconfundible. En un puesto, Viserys vio a un vendedor que exhibía lo que parecían ser marcos de fotos. Al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que eran las famosas miniaturas de Myr. Tomó una, no más grande que la palma de su mano, y se maravilló del detalle. Representaba un campo de batalla. Un bando ondeaba un estandarte azul, el otro una bandera roja. Soldados luchaban, caballeros cargaban, y las armaduras y armas de los soldados estaban pintadas con gran minuciosidad. La maestría era extraordinaria, cuidando hasta el más mínimo detalle. Entre las miniaturas había muchos temas. 2 de las más grandes representaban dragones. Una de ellas mostraba el fin de Valiria, con una base de un gris y rojo inquietantes. Innumerables picos entraban en erupción simultáneamente, arrojando magma escarlata y lanzando enormes rocas al cielo. Los dragones luchaban por alzar el vuelo, algunos aparentemente retenidos por fuerzas invisibles, mientras que otros eran golpeados por los escombros que caían. Viserys incluso pudo distinguir a los señores dragón valirios llorando en los rincones, identificables por las exquisitas coronas que llevaban en la cabeza. El arte que se apreciaba era sencillamente impresionante. La comerciante, una mujer de unos 30 años, estaba cerca. El tiempo apenas la había afectado. Sus brazos, de tez morena, estaban al descubierto, y su pecho lucía una forma que parecía calculada para atraer clientes. El tendero miró a Viserys y, al notar sus atractivas facciones, decidió ofrecerle un pequeño descuento. Siéntase libre de echar un vistazo, estimado cliente. Si algo le llama la atención, puedo hacerle un descuento. Viserys asintió, fijando la mirada en la miniatura de la perdición de Valiria. Esta servirá, dijo, señalándola. Dado que Euron ya había llegado al mar humeante, Valiria no podía estar muy lejos. A través de esta miniatura, imaginó que podría vislumbrar las antiguas ruinas. Tras recorrer un poco más la tienda, se fijó en un artículo sorprendente. Zapatos de tacón alto. Los descartó, pero eligió algunos espejos ornamentados para regalar.
Recorriendo las bulliciosas calles, Viserys condujo a algunos inmaculados a una tienda especializada en encajes. Para su sorpresa, el encaje no era el simple algodón y lino que había imaginado. Gran parte estaba hecho de metales preciosos como oro y plata. El encaje de algodón y lino escaseaba, y solo había unas pocas muestras en exhibición. Al darse cuenta de que carecía de los conocimientos necesarios para producir encaje, Viserys concluyó que cualquier revolución en la ropa interior tendría un alcance limitado. Cuando estaba a punto de salir de la tienda, una mujer con velo llamó su atención. A pesar del peculiar sombrero de gasa que llevaba, su cabello plateado era inconfundible. El cabello plateado era raro en Mir. Su atuendo era particularmente exquisito, con intrincados encajes en los puños y el dobladillo, tejidos con hilo de oro y plata. Aunque llevaba pocas joyas, desprendía un aire de misterio y lujo. Viserys, sin embargo, no le prestó atención y salió de la tienda. Pero en cuanto salió, la mujer lo siguió. Su comportamiento no pasó desapercibido para el perspicaz Águila Dorada. A pesar de sus intentos por evadirla acelerando el paso y cambiando de dirección, ella lo siguió sin esfuerzo. Se dio cuenta de que si ella podía seguirle el ritmo, no era una persona común y corriente. ¿Podría ser una de los hombres sin rostro? Pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda mientras su pulso se aceleraba. Pero tras un instante de reflexión, descartó la idea. ¿Cómo podrían los hombres sin rostro saber que estoy en Mir? Hombre sin rostro no, el hecho de que se atreviera a seguirlo significaba que él tenía que descubrir su identidad. A través de los ojos del Águila Dorada, Viserys divisó un callejón oscuro y vacío cerca y rápidamente se adentró en él. Tal como había previsto, la mujer lo siguió. Se detuvo y se giró al oír sus pasos acercándose por detrás. Antes de que Viserys pudiera hablar, la mujer pronunció su nombre. Príncipe Viserys, ¿es este el lugar que eligió para nuestra cita? Su voz era seductora, un sonido que parecía penetrar directamente en su corazón. El movimiento de sus labios rojos bajo el velo desprendía un atractivo irresistible. ¿Quién es esta?, pensó Viserys, pero preguntar directamente le parecía indigno, como si eso menoscabara su autoridad. Quienquiera que fuera, lo había seguido hasta allí por alguna razón, y probablemente no era una buena. En cambio, él replicó: ¿De dónde has salido, vieja? ¿Estás tan desesperada por un hombre que me persigues? La mujer hizo una pausa y luego rió. Una risa tan seductora que le acarició el corazón, dejándolo con ganas de más. Príncipe Viserys, su lengua es tan afilada como una espada. ¿Acaso no quieres saber quién soy? Su voz, cargada de tentación, casi lo obligó a preguntar, pero él se resistió, colocando la mano en la empuñadura de su espada, listo para defenderse. La mujer levantó lentamente su velo, dejando al descubierto una melena rubia plateada y un rostro deslumbrante. Liv Tyler, pensó Viserys. Al ver el asombro en los ojos de Viserys, las comisuras de los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa ligeramente orgullosa. Me sorprende que no me reconozcas. Bromeó, con una sonrisa de suficiencia en los labios al observar la sorpresa en los ojos de Viserys. En términos de linaje, soy tu bisabuela. Bisabuela, exclamó Viserys, sus fantasías desvaneciéndose al mirarla a los ojos de diferente color, uno azul y otro verde. Alrededor de su cuello, un collar de gemas azules y verdes confirmaba sus sospechas. Dos palabras resonaron en su mente. Shiera Seastar. Era de la misma época que Aegor Bittersteel y una de las bastardas nobles del rey Aegon el Indigno. Un personaje de hace más de un siglo. ¿Cómo podía seguir viva, y tan joven? Al darse cuenta de lo que sucedía, un escalofrío le recorrió la espalda, una inquietud que no había sentido desde que llegó a este mundo. Parece que ya lo has descubierto, dijo Shiera Seastar, con una voz melódica y un tono encantador en cada palabra. Aunque Viserys no quería creerlo, su heterocromía y su evidente afición por el encaje lo hacían demasiado probable. Se trataba, sin duda, de Shiera Seastar. Ese miserable Aegon IV, su vida no fue más que un ciclo de excesos con la comida, la bebida, el sueño y las mujeres. No solo esparció su descendencia por todo el reino, sino que, antes de morir, cometió un último y terrible acto.
legitimar a todos sus bastardos, otorgándoles derecho al trono. La raíz de la rebelión Blackfire reside en él. Debido a sus acciones imprudentes, la afirmación de Shiera Seastar de ser la bisabuela de Viserys no era descabellada. ¿Así que realmente eres Shiera Seastar?, preguntó Viserys, decidiendo que sería prudente no provocarla sin conocer su verdadera fuerza. ¿Qué? ¿Solo vas a charlar conmigo aquí?, preguntó con tono burlón, con una voz teñida de un extraño encanto. Viserys sintió un fuerte impulso de marcharse, pero aquella mujer era demasiado enigmática como para ignorarla. Si lo había encontrado con tanta facilidad, podría convertirse en una seria amenaza en el futuro. Sería mejor descubrir sus intenciones ahora, para poder prepararse. Bajo la guía de Shiera, llegaron a un pequeño y exquisito patio. En el centro se alzaba un árbol arciano, lo que a Viserys le pareció particularmente extraño. La fe del dios rojo se había extendido por todo el continente, y la fe del vidente verde hacía tiempo que se había desvanecido, pero allí estaba, floreciendo en aquel rincón escondido. 2 esclavas los atendían. Sus rostros estaban marcados con tatuajes de lágrimas, lo que indicaba que probablemente habían sido compradas en Volantis. Al parecer, también servían a Shiera de otras maneras. Shiera le sirvió a Viserys un vaso de hidromiel de color verde pálido. Aunque el color era inusual, era una especialidad de Mir. Viserys no prestó mucha atención al tono de la bebida. Su mente estaba absorta en preguntas sobre Shiera. ¿Cómo lo había reconocido? ¿Cómo lo había encontrado? Y lo más desconcertante de todo, ¿cómo había conservado su belleza juvenil durante más de un siglo? Se rumoreaba que la madre de Shiera, Serenei, también aparentaba mucha menos edad de la que tenía, posiblemente debido a la magia de sangre. Algunos incluso susurraban que se bañaba en sangre para preservar su juventud. Viserys decidió empezar por la pregunta menos delicada. ¿Cómo me reconoció, Lady Shiera?, preguntó, optando por dirigirse a ella con un título que reconocía su antigüedad. Shiera se recostó en su silla, sus prendas de seda delineando sus seductoras curvas. ¿Importa? Sí, si quieres algo de mí. Seguro que no me negarás la satisfacción de saciar mi curiosidad, respondió él. A pesar de sí mismo, Viserys sintió una presión creciente en su presencia. Había algo inquietante en una mujer que había vivido más de 100 años. Sus ojos, profundos y misteriosos, parecían invitarlo a adentrarse en ellos. ¿No quieres saber cómo he mantenido mi apariencia inalterable durante más de un siglo?, preguntó con un tono casi juguetón. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son naturales. Desafiarlos debe tener un alto precio, observó Viserys. Por un instante, la expresión de Shiera vaciló, pero luego volvió a sonreír. Eres muy perspicaz, Viserys. Esa es una de las razones por las que te busqué. Yo. Viserys estaba desconcertado. ¿Qué podía tener que ver él con la inmortalidad? Pero las siguientes palabras de Shiera lo dejaron completamente sin habla. Viserys, déjame embarazada. ¿Qué? En cuanto Shiera pronunció esas palabras, el árbol arciano en el centro del patio tembló. Una ráfaga de viento lo azotó, llevándose todo el sonido y dejando el patio en un silencio inquietante. Los esclavos que estaban cerca parecían ajenos a todo, como si no hubieran oído nada. Viserys se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo absurda. Necesitaba recuperar el control. Eres increíblemente hermosa, Lady Shiera. Recuerdo que tanto Bittersteel como Bloodhaven te cortejaron una vez. ¿De verdad han pasado más de 100 años desde que estuviste con alguien? ¿Por qué conmigo? La respuesta de Shiera le heló la sangre. Ninguno de ellos tenía sangre pura de señor dragón. Solo tú puedes asegurar nuestra existencia. Su voz era inquietante, como si una docena o más de mujeres hablaran al unísono. Cada voz era hermosa, pero el efecto, proveniente de una sola boca, resultaba perturbador. Viserys se dio cuenta de que algo no cuadraba. Espera, ¿continuar nuestra existencia? No eres solo Shiera, ¿verdad? ¿Eres Serena y Delis? ¿O es que ambas compartís un cuerpo? La comprensión lo golpeó como una ola de pavor.
Se sentía como si estuviera sentado ante una entidad cósmica e indescriptible, y el instinto de huir lo invadió. Sin embargo, permaneció sentado, sin saber si podría siquiera ponerse de pie, y mucho menos correr. Shiera sonrió, y su voz volvió a la normalidad. Eres inteligente, pero no del todo correcta, dijo. Soy Shiera, pero he conservado los recuerdos y hábitos de mis vidas pasadas. Si me ayudas, compartiré contigo los secretos de Valiria. Empezaré por mí misma. Shiera explicó que la casa de su madre siempre había tenido una peculiaridad. Tras dar a luz, la madre fallecía, pero parte de sus recuerdos, costumbres y conciencia se transmitían al niño. Estos recuerdos despertaban gradualmente a medida que el niño crecía. La primera madre de Shiera vivió en la época de Valiria. A lo largo de los siglos, estas mujeres se convirtieron en auténticas enciclopedias vivientes, portadoras de los recuerdos de generaciones pasadas. Shiera afirmaba recordar acontecimientos importantes de los últimos 3500 años de historia valiria con la misma nitidez como si los hubiera presenciado. Se ofreció a compartir estos secretos con Viserys si él accedía a ayudarla. También insinuó que podría enseñarle magia de sangre más avanzada a cambio de su ayuda. La oferta era tentadora. Viserys podría darse un capricho, descubrir los secretos de Valiria e incluso aprender magia poderosa. Pero sabía que no podía ser tan sencillo. Shiera era una criatura con miles de años de conocimiento acumulado, que probablemente había manipulado a incontables personas. ¿Y si usaba su magia de sangre contra él cuando hablaran sobre el origen de la vida? Señorita Shiera, espere un momento, dijo Viserys, poniéndose de pie y dándole la espalda. Tenía la intención de usar la revelación lunar para evaluar si ella representaba un peligro. Sin embargo, para su sorpresa, la luna de la revelación en su mente no se materializó, lo que significaba que la adivinación había fallado. Esto nunca había sucedido antes. Se volvió hacia Shiera con expresión seria, pero ella simplemente sonrió, como si nada hubiera pasado. Señorita Shiera, ¿y si no puedo ayudarla? Su sonrisa permaneció, pero su tono se volvió más frío. Entonces haré lo que sea necesario. Debo sobrevivir. Pero has vivido casi 4000 años. ¿No estás cansado de ello? Por un instante, la sonrisa siempre presente de Shiera flaqueó, reemplazada por un destello de desánimo. Sí, tienes razón y, comenzó, con la voz teñida de cansancio. Pero antes de que las palabras pudieran asentarse por completo, varias otras voces distintas y femeninas la interrumpieron bruscamente desde su interior. No. No lo entiendes. Shiera comenzó a discutir consigo misma, cada voz luchando por imponerse. Continuemos. Esta es nuestra misión. No. Estoy demasiado cansado. Acabemos con esto aquí. Valiria se ha ido. Pero el mundo sigue existiendo. Continuaremos hasta el final. Valiria ya no existe. ¿Qué sentido tiene todo esto? De repente, Shiera giró la cabeza bruscamente hacia Viserys, con los ojos desorbitados, y gritó a coro. Viserys, mátame. Su expresión cambió de nuevo cuando otras voces gritaron. No. No. Viserys observaba alarmado cómo la situación se desarrollaba ante sus ojos. No se había dado cuenta de que su simple pregunta fracturaría tan profundamente la psique de Shiera, dejándola dividida entre una desesperada voluntad de sobrevivir y un anhelo de liberación. La situación con Shiera era profundamente inquietante, una escena que habría perturbado a cualquiera que la presenciara. Sin embargo, las dos sirvientas que estaban detrás de ella sordas y mudas permanecían ajenas a lo que sucedía. A pesar del inquietante silencio entre ellas, el patio se sentía extrañamente animado, como si una tensión latente flotara en el aire. Cálmate, Shiera, y todos los demás, por favor, cálmense. Insistió Viserys, con la voz temblorosa por la incertidumbre. No tenía ni idea de cómo manejar la situación. Su magia de sangre, su magia de fuego, nada parecía relevante para esta extraña situación. Su magia de agua, recién aprendida, apenas bastaba para salpicar la cara de alguien con una flecha de agua, y mucho menos para gestionar una crisis como esta. Por suerte, al fin sucedió algo.
Una de las sirvientas cruzó el patio hasta el árbol arciano y arrancó unas hojas. Las masticó, luego se acercó a Shiera y se inclinó, pasándole la pulpa de la hoja a la boca en un gesto extrañamente íntimo. La escena hizo que a Viserys se le ruborizaran las orejas. Pero funcionó. Tras ingerir la pulpa de la hoja, Shiera parecía notablemente más tranquila. Viserys se sorprendió. ¿Podían las hojas del árbol arciano tener realmente tal efecto? «Señorita, Shiera», preguntó Viserys con cautela. «Me siento mucho mejor», respondió Shiera, haciendo un gesto de desdén con la mano. «¿Y los demás?», preguntó, refiriéndose a las voces disidentes que acababan de luchar por el control. «Ellos también se han calmado», le aseguró ella. Viserys asintió y luego preguntó: «Señor, ¿tiene tanta prisa por conseguir un cuerpo nuevo porque este está fallando?». Shiera tomó un sorbo de su hidromiel antes de responder: «Sí. La magia que sustenta mi cuerpo está perdiendo potencia poco a poco a medida que la magia del mundo se debilita. A este cuerpo le quedan, como mucho, 2 años y medio de vida». 2 años y medio, pensó Viserys. Estaba a punto de hablar, pero Shiera continuó: «De hecho, este cuerpo está llegando a su límite, igual que él». Señaló con un gesto al arciano marchito, y Viserys comprendió que se refería al actual vidente verde, Brynden Rivers. Reflexionó sobre por qué Shiera estaba experimentando esto. Parecía que cada generación de su conciencia era relativamente independiente, posiblemente debido a los diferentes entornos en los que vivían. Esto había provocado una divergencia en su interior. Algunas partes de su mente anhelaban la muerte, mientras que otras se aferraban desesperadamente a la vida. Estos deseos contradictorios habían creado un peligroso desequilibrio en su interior. Viserys pensó un momento y dijo: «Shiera, y todos los demás que hay en vosotros, puesto que algunos estáis cansados de este mundo y otros aún deseáis permanecer, puede que tenga una solución alternativa». «¿Ah? ¿Qué solución?», preguntó Shiera, con la curiosidad a flor de piel. «¿Has oído hablar del dios de 3 cabezas?» Viserys se refería al tesoro mágico Valyrio en Tyrosh. Una cabeza devoraba la muerte, otra insuflaba vida, y el propósito de la tercera seguía siendo un misterio. Tras tocar la estatua, algo cambió en su interior, lo que llevó a Viserys a creer que la tercera cabeza podría estar conectada con el alma y la conciencia. «Tal vez», continuó, «la conciencia que hay en ti y que ha vivido lo suficiente podría separarse a través de ese tesoro mágico». Shiera escuchó, luego negó con la cabeza con un tono de voz diferente. «Me impresiona que conozcas la verdadera función del dios de 3 cabezas, pero lamento decir que no es posible». «¿Imposible?». Viserys frunció el ceño. «Ni siquiera entiendo del todo su verdadera función, así que, por favor, ilumíname». El ánimo de Shiera pareció cambiar mientras compartía más. «Estás cerca. Ese artefacto sí tenía la capacidad de separar la memoria y la conciencia de una persona, transfiriéndolas a otros objetos. Algunos descendientes de los señores dragón lo usaban para preservar la conciencia de sus ancestros en retratos y así recordarlos. Pero ahora es imposible. Ese dispositivo requiere una inmensa cantidad de magia para funcionar, y la magia del mundo ha disminuido demasiado. Además, lo he visto. Las runas están medio borradas y nadie vivo puede repararlo». Su tono era orgulloso, casi desdeñoso, cuando añadió: «Además, los Targaryen, aunque eran una familia de señores de dragones, estaban entre los más débiles. Nunca fueron dignos de usar una magia tan poderosa». Viserys se quedó perplejo. Era la primera vez que alguien sugería que su linaje no era lo suficientemente noble, pero comprendió su punto de vista. En su apogeo, Valyria contaba con más de 1000 dragones, y más de 800 pertenecían a unas pocas y poderosas familias de señores de dragones. Cuando los Targaryen huyeron hacia el oeste, solo trajeron consigo 3 dragones, una cifra insignificante para los estándares valirios. Esto explicaba por qué Aenar Targaryen, el primer señor de dragones en llegar a Rocadragón, se había marchado con tanta facilidad. Pero Viserys seguía receloso. No podía estar seguro de si Shiera estaba siendo completamente sincera o si estaba jugando con él. Sabía que no podía dejar que sus deseos nublaran su juicio.
Bueno, Lady Shiera, señores, ni siquiera estoy seguro de poder darles lo que desean. ¿Y si no puedo? La mirada de Shiera lo traspasó mientras respondía. Dejaste embarazada a Faria. ¿De qué tienes miedo? ¿Falia está embarazada? Exclamó Viserys, con la incredulidad reflejada en su rostro. Fue como despertarse de golpe con una bofetada en pleno sueño. La conmoción lo invadió, seguida de una oleada de pánico. Nunca había sido padre, y ahora lo sería por partida doble. Falia era una mujer que sabía desenvolverse en el mundo, pero cuánto más difícil se volvería su vida si realmente estuviera embarazada. Un impulso irresistible de ir a Braavos a buscarla surgió en su interior. Al ver la expresión en el rostro de Viserys, Shiera habló en un tono más suave. Ella bebió té de luna. Ah, eso lo explica. Si Falia hubiera estado realmente embarazada, ya me habría enterado. Así que el té lunar no solo previene el embarazo, sino que también induce el aborto, preguntó Viserys. Aliviado, pero con una extraña sensación de vacío interior, se sentía agradecido dadas sus circunstancias. Aún así, una parte de él no podía librarse del vacío que lo atormentaba. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar a Braavos y ver cómo estaba Falia. Pero espera, ¿cómo se enteró Shiera de esto? La pregunta lo atormentaba, pero aún quedaba un asunto más apremiante. ¿Cómo rechazar la petición de Shiera? De repente, se le ocurrió una idea. Shiera, ¿te importaría si hago una donación? Preguntó, intentando disimular sus intenciones con palabras crípticas. Pensó que al menos podía ofrecerle algo menos directo. Pero Shiera lo entendió enseguida. No, respondió con voz firme. Lo que necesito es la unión del cuerpo y el alma. ¿Qué te crees que soy, un caballo? Final del capítulo.